Ya he visto la película a la que le tenía más ganas de este 2024. Yo creo que de que salió la noticia de que se iba a hacer una segunda parte de Gladiator, estaba súper eufórico y con un hype tremendo de poder ver esta segunda parte. Sobre todo porque para mí Gladiator es una de las mejores películas que he visto nunca. La he visto a saber cuántas veces, pero es de esas pelis que cada vez que la echaban en la tele me ponía a verla porque no me cansaba. Me sé prácticamente todos los diálogos de memoria. Y bueno, para mí era una locura. Sabía que esta segunda parte no iba a estar a la altura porque es muy difícil llegar a ese nivel. Pero sí que tenía unas expectativas bastante altas de lo que me iba a encontrar. Y he de decir que he salido muy decepcionado del cine, pero muchísimo. Hacía tiempo que una película no me decepcionaba tanto. Tengo la sensación de que hay una malísima interpretación de cómo hacer buen cine a veces, sobre todo cuando se trata de hacer remake o segundas partes de películas que hace mucho tiempo que se estrenaron, apostando más por los efectos especiales, por hacer algo muy guapo a nivel técnico, por mostrar los mejores fuegos, mostrar el mejor montaje, mostrar la mejor batalla, y se olvidan un poco de cuidar la historia, de cuidar el aspecto narrativo. Yo estoy de acuerdo en que una película como Gladiator tiene que acompañarse de un aspecto técnico muy cuidado y en el que se apueste mucho para que sea perfecto y obviamente esté como la peli del año en esos aspectos. Pero al final Gladiator tenía mucha alma, tenía una historia y una profundidad dramática dentro de lo que te contaba, que yo creo que también era lo que hacía que esa película no fuera para un público determinado, sino que fueras o no espectador que le gustan las películas de acción, también te gustaba ver Gladiator, porque había algo más que acción, habían diálogos muy impactantes, había un drama detrás del personaje de Máximo con la muerte de su mujer y de su hijo. Y esta película se ha quedado a medio camino de muchas cosas. Sí, yo te admito, tiene un montaje perfecto, una fotografía sobresaliente. Seguramente en estos aspectos incluso estará nominada a los Oscars. Pero Ridley Scott, ¿dónde te has dejado el guión? ¿Dónde te has dejado el guión de esta película? O sea, el desarrollo de los personajes me parece nefasto. O sea, de verdad que tengo la sensación de que se han centrado tanto en hacerlo súper épico que se han olvidado que la verdadera epicidad es cuando consigues juntarlo todo. O sea, si no lo juntas todo, es como estar viendo una batalla sin sonido, una batalla sin el efecto sonoro de la hoja chocando con la hoja. Es una película a la que le falta alma. Y os lo digo en serio, me da muchísima rabia y muchísima pena tener que estar haciendo este vídeo, porque cuando he ido al cine, yo quería salir del cine y esta noche grabar el vídeo de la mejor película del año, el vídeo de cómo Gladiator 2 ha demostrado que merecía la pena. No tenía ganas de venir aquí y decirle a la gente, deciros, tenéis razón, una segunda parte de Gladiator ha sido completamente innecesaria. Gladiator 2 no le llega ni a la suela del zapato a la primera parte. Bueno, dejando de lado los aspectos técnicos, que yo creo que ahí es bastante incuestionable que hay un trabajazo súper bien hecho y que, como digo, seguramente optarán a premios incluso en los Oscars, quiero centrarme un poco en analizar el guión y el desarrollo de los personajes para que podáis entender por qué me ha decepcionado tanto. Y para ello, como realmente esta segunda parte sí que usa una estructura similar, pero no idéntica a la primera parte, os voy a ir haciendo unas comparaciones entre la primera y la segunda para que podáis entender por qué en la primera sí funciona y en la segunda es un quiero y no puedo. Lo primero que quiero decir es que la idea de la película me parece bastante interesante y bastante buena, porque tiene muchos matices. Creo que es más ambiciosa en cuanto al tema narrativo que la primera parte, pero sin embargo han jugado tan mal con los tiempos y con los ritmos que toda esa grandeza, toda esa ambición se ha quedado en tierra de nadie, incompleta, como si los personajes tuvieran un camino, un arco narrativo que se ha quedado súper incompleto, inconexo, soso, de tal manera que han estado tan mal desarrollados
que no empatizábamos con ellos. No es como con Máximo, que se gana el respeto de todos los soldados, que se gana tu respeto, esa representación del honor que tiene el personaje. Crees en el personaje, tú eres un caballero más de Máximo, y cuando Máximo muere, a ti se te clava la espada también en el corazón y lloras, se te saltan las lágrimas, se te ponen los pelos de punta, y por mucho que ves la película te sigue pasando lo mismo, porque eso es epicidad. Pero sin embargo, en esta película había muchas subtramas, muchas tramas, incluso dos tramas principales, podemos decir, y no llega a eso, porque no está bien gestionado en los tiempos, y porque a lo mejor en una historia tan ambiciosa hay que plantearse que a lo mejor una película de 2 horas y media en la que tienes que enlatar todo el contenido en ese tiempo, a lo mejor era para pensar, ¿realmente esta historia tan compleja cabe en una sola película? A lo mejor habría que haber dicho, esto hay que partirlo en 2 partes para poder desarrollarlo bien, o haberlo sintetizado y haber eliminado algunas de esas partes, o adaptarlo de alguna manera para que la historia no fuera tan compleja. Porque no puedes pedirle tanto a una película de 2 horas y media. No puedes pedirnos a los espectadores que podamos conectar con todos esos personajes, con todos esos traumas que los llevan a donde están. No podemos conectar con todo en 2 horas y media, es imposible. Todo se siente abrupto, los pocos diálogos que hay son más referencia a la primera película para causar en el espectador ese efecto nostalgia de la primera, que no me parece mal y que en muchos aspectos se consigue. Pero ¿qué hay de original en esta película? ¿Cuál es la esencia de Gladiator 2? Más allá de intentar hacer guiños constantemente a la primera parte. Bien, pues para que podamos entender un poco mejor todo esto, y a lo que yo me refiero, he elaborado una especie de mapa o PowerPoint, por así decirlo, súper cutre, porque a mí se me dan bastante mal estas cosas, pero bueno, creo que me puede servir bastante bien como plantilla para explicaros a lo que me refiero y que hagamos un análisis exhaustivo de los personajes y de sus motivaciones para entender en qué falla Gladiator 2 y por qué Gladiator 1 fue todo un éxito. Vale, arrancamos con Lucio, ¿vale? Lucio, sabemos que la motivación principal en esta segunda parte es la muerte de su mujer. Se nos presenta muy claramente cómo esa muerte, que puede hacer aquí un guiño, una referencia a la muerte de la familia de Máximo, es la principal motivación que lo lleva a querer vengarse y a querer matar precisamente a Acacio, que es el responsable directo, por así decirlo, de la muerte de su mujer. Luego podemos interpretar que hay algunas otras motivaciones, como el odio que le puede tener a Roma por todo lo que pasó cuando era niño, la muerte de Máximo, ese sentimiento de relacionarlo con su marcha y alejarse de su madre. Pueden haber ahí unos pequeños aspectos más, ¿no? Pero el principal o el detonante es la muerte de su mujer y la conquista de su pueblo por parte de los romanos. Sin embargo, cuando es el momento de explotar ese arco narrativo, que es cuando se enfrenta a Acacio, que ha sido el objetivo por el que ha luchado en el Coliseo y demás, en un momento le dice que está enamorado de su madre y que conoció y que admiraba a Máximo, y de repente ya se le han quitado las ganas de venganzas. Me parece que no tiene sentido que una persona que de verdad ha perdido por culpa de esta persona a su mujer no puede ponerse a razonar en un momento así. Habría aprovechado con fiereza y lo habría matado. Y yo creo que aunque pueda verse como algo, ostras, ha matado a esta persona, que es buena, pero el bien y el mal es subjetivo. Para él no es buena persona, ha matado a su civilización, ha sido el que ha orquestado esa batalla, aunque vaya manipulado un poco por los emperadores, pero era el que estaba ahí. Podría haberse negado a hacerlo o haberse pirado a otro sitio, lo que sea, pero lo ha hecho, es el responsable. Entonces ahí el sentido habría sido que acabara Lucio con su vida, aunque luego se hubieran hecho diálogos, conversaciones en las que pudiera haberse entendido por qué esta persona actuó como actuó, pero ahí, en ese momento de rabia, de ira, tienes frente a tu ojo a la persona que ha matado a tu mujer, tu felicidad, como nos lo han presentado al principio. No tiene sentido. Por otro lado, también se nos presenta un diálogo con su madre en la celda, cuando su madre se da cuenta o descubre que él es Lucio,
la repudia completamente, no hay ningún sentimiento de cercanía hacia ella y lo único que tiene es rabia por haberlo abandonado. Cosas que, bueno, podemos entenderlo, al final abandonó a su hijo, de alguna manera u otra, no se fue con él, aunque quisiera protegerlo, pero en su cabeza fue un abandono. Y sin embargo, poco después, es que no creo que pase mucho tiempo, vemos que de nuevo ve a su madre y entonces de repente la idolatra, la echaba mucho de menos, es súper importante para él. Y es como, ¿en qué momento ha pasado eso? ¿Con quién lo ha hablado? ¿En qué momento se ha visto ese desarrollo, esa evolución? ¿Dónde está? Es más, ¿dónde está la mujer de Lucio en su mente, todo el proceso en el que va batallando en el Coliseo? ¿Dónde está presente? Es que no está. Sin embargo, en la primera película, con Máximo, todo el rato se nos presentaba en rezos, en conversaciones, en pequeñas visiones. Había una referencia simbólica clara de esa incesante venganza, pero en esta película se han olvidado de eso. Es como si nos hubieran dado el contexto los 20-15 primeros minutos y después hayan dicho, bueno, el espectador ya lo sabe, ya no hace falta estar... Jolín, la retrospección, el análisis hacia uno mismo, el recordar el pasado en este tipo de películas precisamente tan marcadas por la muerte, la batalla, la venganza, la ira, me parece imprescindible. En definitiva, un personaje que creo que no estaba nada definido, que ha ido dando tumbo. Al principio pensabas que se iba a vengar, acaba cogiendo otro camino al final de la historia, por así decirlo, cogiendo el legado de su abuelo, cosa que no me parece mal, pero creo que esas cosas de alguna manera en cine tienen que estar más definidas. Incluso si me dices que es que el director a última hora ha cambiado de idea, yo me lo creo. Y no me gusta sentir que puede haber improvisación en las cosas, porque me hace ver que el guión no está bien definido. Y en una película de este tipo, donde sabes que hay una primera parte muy buena, yo creo que por respeto a ese legado tienes que asegurarte de todas estas cosas. O sea, no te estoy pidiendo una película perfecta, pero jolín, por lo menos una coherencia narrativa. Vale, Acacio seguramente el personaje peor desarrollado, eso yo creo que no hay duda ninguna por parte de nadie. Y un actor como Pedro Pascal que está ultra desaprovechado en esta película. Es que de los peores papeles que he visto para este actor, es que lo llego a ver por primera vez en esta película y diría, qué actor tan insípido. Yo no sé cómo no han aprovechado mejor esto, pero también he sentido que la trama estaba súper escueta, una trama de conspiración para quitar del poder a los emperadores tiranos, poder también coger el legado de Marco Aurelio, pero que se queda en tierra de nada, que parece simplemente más una excusa para poder conectar las historias de Acacio y de Lucio, de alguna manera. Bueno, y esta parte la he visto rarísima, porque al final tampoco el personaje cumple su arco narrativo de llegar a derrocar a los emperadores y de hecho lo capturan súper rápido, es todo como muy frío, muy escueto. Y esta trama que puede llevar a que Lucio complete la suya, pues tampoco la completa realmente, sino que más bien hereda la que él quería, que era derrocar a los emperadores. Aunque bueno, al final ni siquiera él mismo es el que lo derroca, sino que lo derroca otro personaje. Ahora hablaremos de ese personaje. No sé, la muerte de Acacio, te quedas como sin más, no sientes nada porque no hay empatía, no es como con Máximo que te generó un sentimiento de acompañamiento. Este personaje es un sin más en esta película. No hay sentimiento alguno, me daba igual si moría él, si moría Lucio, si moría cualquier personaje. Es que de verdad, cero empatía en esta historia, cero, hacia todo. El personaje de Lucila ha sido un despropósito, no he entendido cuál ha sido su motivación en esta historia. Quizá cuando ya ha aparecido su hijo, pues ha querido volverlo a proteger como lo protegió en la primera parte, pero ha sido un sin más. Apoyar a Acacio en su idea de derrocar a los emperadores y realmente poco más. O sea, es que el personaje no ha aportado más. Su muerte también, aparte de que no la he visto nada necesaria, ha sido insípida. Ha sido un personaje que creo que simplemente se ha utilizado como conector con la primera película. A modo de nostalgia, pues era uno de los pocos personajes que han podido mantener de la primera parte. Los flashbacks que ha habido con su hijo, que era otro actor,
y con ella haciendo de joven siendo una persona ya bastante mayor, me ha parecido también completamente innecesario. Creo que esa escena se podría haber sustituido perfectamente porque no aportaba nada, se podría haber contado de otra forma y tal. Yo creo que buscando todo el rato el efecto nostalgia y bueno, creo que lo han conseguido, pero también creo que he sentido que han abusado muchísimo de eso. La muerte más de lo mismo, como digo, innecesaria. Y no me ha transmitido nada y me da mucha rabia porque es que es un personaje que a mí me encantaba en la primera película y es como en plan, joder, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que la primera película me encantara y aquí se me quedara sin más? Es que no solo ha sido que se me haya quedado flojo a nivel de guión, es que a la propia actriz se me ha quedado floja a nivel interpretativo, cuando en la primera película me pareció brutal a nivel de gestos, de expresión, de tal. Es que no me ha transmitido nada, me ha dejado completamente frío. Con Geta y Caracas ya me ha pasado más de lo mismo. ¿Quiénes eran? ¿Cuáles son sus motivaciones como villanos? O sea, yo creo que la sociedad ya está un poco aburrida del concepto del malo y el bueno, negro y blanco. Nos gustan los personajes con motivaciones, nos gusta conocer el por qué un personaje es así. O sea, malo por ser malo, ya está, no hay más, no hay un pasado, no hay un trasfondo. Creo que han utilizado estos personajes simplemente como necesidad para poder contar esta historia y tener a un emperador o unos emperadores malos puestos sobre el este. Sé que existieron, aunque creo que no en ese momento de la historia. Pero ha sido realmente como utilizarlo para avanzar la historia. Y es que no se han molestado ni en disimular que lo han hecho así para eso. Yo me estaba muriendo, os lo juro, de ganas de conocer más sobre ellos. ¿Qué le pasaba al hermano? ¿Qué enfermedad tenía? ¿Por qué estaba tan loco? ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido? Es que yo quería saber eso precisamente. Quería conocer la historia de esos villanos y que me lo hicieran un poco más interesante. De verdad, no sé si estoy loco, si estoy siendo demasiado hater, pero soy el único que ve que estaba todo fatal desarrollado. Y bueno, vamos con algo de luz, que no me gusta para nada quedarme con esta sensación de decir que todo es malo. Hay un personaje que vamos a decir que se ha quedado ahí a medio camino. Creo que le podemos dar un aprobado a ese personaje. Hablo de Macrinus, que como digo, aunque no me ha parecido perfecto, sí que me ha parecido interesante que hayan metido ese guiño político a un gran villano que juega con la mente de los demás para que se enfrenten entre ellos y poco a poco ir consiguiendo ascender escalones hasta posicionarse como un gran poderoso gracias a su inteligencia. Pero sin embargo, no me puede vender que esta persona es tan inteligente y tan lista y de repente cuando ya ha conseguido lo que quería te lo carga en 5 minutos. Es como que no, entonces no eres tan inteligente, no te ha salido, o sea, tanto tiempo orquestando esa jugada y al final te sale mal de esa manera tan cutre como me parece que ha sido. Pues yo qué sé, yo creo que todo estaba yendo bien, creo que era un personaje que tenía unas posibilidades de salvar esta historia y yo creo que había una forma muy fácil de terminar esta historia y era precisamente como él lo había orquestado, consiguiendo que mataran a Lucila y atribuirle esa muerte al emperador que quedaba vivo, luego él matar al emperador que quedaba vivo y entregarle al pueblo su cabeza en plan, mira, soy el salvador, soy quien ha matado a esta horrible persona. Y haber quedado él como un líder manipulador. Y quizá esto habría tenido sentido abordarlo en una tercera película. Y ya tenemos sobre la mesa unas buenas fichas con un villano político muy estratégico, capaz de manipular y de jugar con el arte de la manipulación para hacer bastante pupa a la gente. Pero sin embargo deciden cortar esa historia, cargárselo en 5 minutos y es como... pues me pasa como con los demás, se me queda un poco en tierra de nadie. O sea, estaba ahí que sí, pero de repente no. Yo creo que, como digo, la idea era muy grande, la idea que tenían. Había muchos personajes que desarrollar y yo creo que cuando tienes sobre la mesa un proyecto tan ambicioso, te tienes que plantear varias cosas. La primera es, ¿soy capaz de contar toda esta historia en 2 horas y media y que los personajes queden desarrollados, queden definidos, se sienta cada pérdida como debería? O a lo mejor debería coger y dividir esta historia en varias partes y que tenga sentido. O si no puedo hacer más películas porque no me la quiero jugar a hacer segunda, tercera o cuarta parte, pues a lo mejor debería simplificar la historia para hacerla un poco más sencilla como lo es la primera, pero conseguir ese efecto ganador, ese efecto de esta historia mola, esta historia llega al corazón de la gente.
Yo desde luego tengo claro que si hubiera apostado por algo así, lo habría hecho en varias partes para poder desarrollar bien a los personajes y que tuvieran sus momentos, sus diálogos, haber conocido mucho mejor la historia de amor entre Acacio y Lucila, haber conocido mucho mejor la historia de amor entre Lucio y su esposa, haber tenido la oportunidad de vivir unos diálogos intensos sobre por qué Lucila abandona a Lucio. Todo eso, todo ese mundo que hay, es realmente, yo creo, que lo que da aura a una historia, lo que le da vida. Los personajes son súper importantes. Una historia que sin personajes con corazón es una historia vacía. Y esta historia es así, es vacía, no tiene alma. Y ahora me gustaría contaros por qué la primera historia sí tiene alma y cómo una historia tan sencilla y efectiva se puede convertir en una de las mejores películas de la historia. Aquí tenemos a Máximo, nuestro héroe, pero también nuestro hombre caído en batalla, en una batalla emocional terrible que pierde cuando se encuentra a su mujer y a su hijo asesinados y a su mujer violada muchísimas veces. Ya ahí hay una fuerza dramática acompañada de una banda sonora muy buena y de unos planos, un todo que suma ese momento perfecto e inolvidable, porque a nadie se le olvida ese plano de los pies colgando de sus familiares calcinados. O sea, eso no se le olvida a nadie, es una cosa que ya se ha quedado aquí en la cabeza. Luego, él es fiel a ese arco narrativo. Quiero vengarme de la persona que ha hecho esto. Esa persona es Cómodo. Y hasta que no mate a esta persona no voy a parar, aunque eso me lleve a morir. Y es fiel. Sencillo, una historia de venganza sencilla. ¿Contra quién? Contra Cómodo. ¿Por qué? Por esta razón. Sencillísimo de entender. Y el personaje tiene bastante tiempo en pantalla para desarrollarse, diálogos, etcétera, donde vemos y donde se gana ese respeto con sus soldados, etcétera. Luego, por otro lado, tenemos a Lucila, a una versión joven y que, desde mi punto de vista, llega mucho más que la versión de esta segunda parte. ¿Cuál es su objetivo? Proteger a su hijo y sobrevivir en ese mundo de mentiras, de conspiraciones, etcétera. Ella sabe perfectamente que su hermano ha matado a su padre y sabe lo peligroso que puede llegar a ser su hermano. Entonces ella juega un poco con el arte también de la manipulación para poder sobrevivir y para que su hijo pueda seguir adelante. Entonces hay una motivación para el personaje, es muy sencilla: sobrevivir, supervivencia, proteger a su hijo. Ya está. No nos calentemos más la cabeza, esa es su motivación. Por otro lado tenemos al gran villano, a Cómodo, que también tiene un trasfondo, tiene una historia detrás. Es el hijo al que le falta el cariño del padre, un hijo que tiene una envidia tremenda de Máximo, un hijo que tiene un sentimiento de inferioridad tan grande que la única manera que tiene de realzar su ego es con el mal, con la venganza, con la ira. Esa es su única manera de sentirse que puede ser alguien. Y cuando ya el Coliseo solo menciona, aplaude a Máximo, es que él no puede. O sea, tiene un sentimiento de envidia y de inferioridad tremendo y eso le mueve. Sencillo, efectivo, sabemos el porqué. Y por último tenemos a Marco Aurelio, que es realmente como un sentimiento de viejo entrañable, muy importante para Máximo también, y a su vez es el que deja el lema de todo, la idea de todo, de romper con ese concepto de una nueva Roma. Y al final ese concepto de la nueva Roma es el que mueve Gladiator y el que luego en sí mismo también mueve un poco la historia de Gladiator 2. Es decir, es el que lanza la historia, el que lanza la idea, el concepto. Una historia sencilla y efectiva centrada completamente en el desarrollo de sus personajes para causar un efecto dramático impactante en el espectador. Lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Lo siento, Ridley Scott, pero esta segunda parte ha sido completamente innecesaria. Me encantaría conocer vuestras opiniones en comentarios y si os ha gustado este análisis os agradecería mucho si le dais un like o suscribir para ayudarme a seguir creciendo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.